Amigo de Conversaciones, este es un episodio muy importante y muy interesante, seguro que sí, porque es una persona que ha estado copando los medios con un trabajo extraordinario, formidable, en busca del bien común. Mi querido amigo, el apreciado Pablo Ulloa, defensor del pueblo, con nosotros. Bienvenido. Bueno, te doy las gracias formalmente, sí. Indiscutiblemente te doy seguimiento, sí. Veo tu trabajo no solamente en la parte pública, sino en la parte privada. Y estar contigo es realmente un reconocimiento de que la juventud puede. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo comienzan todo este periplo en tu vida profesional? Porque yo sé que recorriste varios estamentos hasta convertirte en el defensor del pueblo, una figura que no estaba contenida anteriormente en nuestra Constitución y que luego de la reformulación constitucionales que hemos tenido, bueno, pues se incorpora. Es una figura que regionalmente sí la hemos visto y bueno, ahora con tu presencia adquiere un ribete importante de mayor preponderancia, has estado involucrado, ¿no?, en grandes causas y eventos sociales. ¿Cómo se da todo este proceso para ir construyendo esa historia que la gente, mucha no conoce, y que bueno, ven el resultado, es el defensor del pueblo, pero eso lleva un proceso que ha dado con esa elección y ese trabajo que vienes desarrollando? Mira, yo vengo del área social. Yo siempre me dediqué a lo que son los organismos internacionales, BID, Banco Mundial, Unión Europea, como consultor. Yo inicié en el sector público, quizás 98, y fue concomitantemente el sector público en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también trabajando para UNICEF en lo que era una investigación en cuanto a escuelas multigrado innovadas, que era una metodología que aquí se utilizaba para toda la educación rural. Se tomaba un aula, el aula se dividía en cuadrantes. Sí. Un cuadrante era de ciencia, otra de electroescritura, otra de matemática y otro tenía que ver con historia. Y los grupos, que eran de primer grado a cuarto, tú los ibas distribuyendo, porque en la parte rural siempre anduvieron 20, 30, 40 jóvenes. Entonces el profesor con una guía didáctica pudiera administrar ese espacio y eso fue muy significativo, de mucho impacto. Incluso luego me tocó llevar un préstamo en multifase de básica y pudimos impactar unas 2.500 escuelas de esa característica a través de juntas de centro. O sea, en principio eran ingenieros independientes. Cuando yo encontré el préstamo, el proyecto estaba muy retrasado y cambiamos la modalidad. Pero perdón que te interrumpa. Esa vinculación con el sector público, pero a través de agencias internacionales, ¿eso te llevó al tema social o el tema social te llevó a eso? O sea, la realidad de la República Dominicana, ¿cómo se dio? La realidad es que yo siempre he estado vinculado mucho antes al tema social, por la catequesis. Muy bien. Yo vengo de la Iglesia Católica, yo soy lasallista. Para mí la catequesis, el ser monaguillo, el tema de orientar. Hay una simbología y un valor en tu vida. Totalmente. Incluso, bueno, la anécdota con mi mamá murió yo joven, mi papá también. Pero una anécdota con mi mamá, que yo se lo pongo siempre a mi hijo de ejemplo. Ella duró 2 meses sin hablarme cuando yo le dije que iba a dejar de ser monaguillo y no iba a ser sacerdote. Porque eso fue como a los 16 años. Yo era monaguillo del oncológico, del hospital del cáncer, y también hacía en Matahambre de vez en cuando. Incluso doña Rosa, esposa del presidente Mejía, me conoció justamente en ese apostolado. Y es lo que yo he seguido en mi vida. Para mí lo social termina siendo la significación de ese bien común que tú decías al principio, porque a través de políticas públicas que tú puedes transformar. Claro. Entonces, yo me uno a la labor ya como empleado, como servidor público, en el Ministerio de Trabajo, en la gestión bueno, yo le digo doctor o magistrado por el último rol, pero del ministro Ray Guevara, y me toca una función que en el país era por primera vez, encargado nacional de intermediación de empleo. Eso implicaba políticas públicas activa de empleo para poder vincular el mercado a la formación para el empleo. Entonces, ahí me toca reformular un préstamo. Yo apenas tenía 20 y tantos años, que se llamaba Quisqueya Joven, que era de la gestión del ministro Rafael Alburquerque, y el ministro Ray Guevara dice, vamos a darle continuidad, y se reformula y se llama Juventud y Empleo. Ha sido el proyecto, yo creo, más significativo en esa área del país, porque se renovó 3 veces con el Banco Mundial esa iniciativa. Y eso hizo que el Ministerio de Trabajo hiciera feria de empleo,
que me tocó liderar. En ese momento era secretario de Estado de Trabajo. Secretario de Estado de Trabajo. La Secretaría de Estado de Trabajo. Justamente, incluso la primera feria de empleo me tocó hacer el software o la plataforma de intermediación de empleo, la bolsa electrónica de empleo, y de ahí que yo me vinculo al tema empleo. El tema trabajo, yo salgo de ahí a trabajar para la Unión Europea. Me contratan como consultor nacional de un proyecto que también ha sido muy significativo, que se llama Programa de Apoyo a la Reforma de la Educación Técnico Profesional, PROETP, que sale una segunda versión ya a finales, en la década pasada, a mitad, e incluso de ahí se genera una idea que originalmente yo había planteado, que era el Sistema Nacional de las Cualificaciones, que era que todas estas personas, por ejemplo, que trabajan contigo, el camarógrafo, el videógrafo, aprendieron de manera natural. Claro, puyando, como se dice, claro. Empírica. Bueno, ellos tienen el derecho de presentarse a un sistema donde les reconozca esos aprendizajes sin necesidad de pasar por la parte formal. Y le dé un carácter de formalización. De formalización, porque eso impacta inmediatamente a los ingresos. Absolutamente. Porque ya tú tienes un elemento claro, que es tu competencia validada en una institución de acreditación, como por ejemplo pudiera ser un órgano aparte o el mismo Infotep, y ya con eso tú le estás dando otro matiz a un individuo que en 6 meses o 8 meses aprendió a manejar, por ejemplo, las redes sociales, a manejar la tecnología de la información y otros aspectos. Bueno, ese proyecto de la Unión Europea, yo me voy. Esa es la primera vez que yo me voy del país a estudiar. Yo nada más he estudiado con beca en mi vida. Mi mamá era secretaria de un hospital. Mi papá era un aduanero. Ambos murieron hace más de 20 años. Por lo tanto, yo he tenido que hacer una trayectoria sobre la base del esfuerzo individual. Un camino sobre el esfuerzo individual. Claro. Y yo creo que de las cosas que yo más valoro de Dios es que me ha dado esa oportunidad. Como tal, gracias a Dios, desde el punto de vista formativo, yo he pasado todos los niveles, hasta el máximo que se puede tener, que es el tema de doctorado, en este caso gobierno, política pública y sociedad. Y me ha permitido también la docencia. Ahora, al regresar, yo me vinculo con otros proyectos de la cooperación internacional, tanto de educación media, de educación de adultos, incluso lo que es EVA y Prepara hoy, que es educación básica de adultos y el programa de educación media, sale de ese préstamo de juventud y empleo que yo te decía. Se da la oportunidad que yo puedo presentar una propuesta a través de la cooperación y $5 millones se sacan y se pasan al Ministerio de Educación para poder hacer esas dos iniciativas. Incluso yo me recuerdo que viajé a México para hacer la evaluación de impacto que se iba a utilizar para ver los aprendizajes y la calidad. De ahí entra otro proyecto de apoyo al plan decenal y bueno, ya en ese interín llega un proyecto grande para mí, no por la cantidad de dinero, porque yo me recuerdo que cuando yo asumí la dirección ejecutiva del Tribunal Constitucional, en ese momento, 2011, era diciembre de 2011, yo manejaba casi 5.000 millones de pesos. Y yo voy a una institución que el presupuesto era de 450 millones. Cuando yo me voy al Constitucional lo dejo en 1.050 millones. Y es importante que entiendas, porque la dimensión no era el volumen, sino el impacto. Era crear una institución de cero. Claro. Era sacar el RNC a nombre de Pablo. Tener la confianza de una persona como Milton Rey Guevara, que para mí significa mucho. Y esa confianza implicó que yo, sin ni siquiera tener procesos administrativos, pagara la primera nómina en enero. Los mismos magistrados se sorprendieron. Y de ahí, concomitantemente, de un trabajo sistemático, se construyó lo que es hoy en día un referente en términos jurisdiccionales, que es el Tribunal Constitucional. Así es. Todos sus procesos internos certificados, un nivel de credibilidad y legitimidad. No, y es una entidad de mucho prestigio ante los ojos de la sociedad dominicana. Totalmente. Y a mí me hace sentido en mi vida haber pertenecido y esa gran oportunidad que me dio ese pleno, esa confianza que me dio el magistrado presidente. Pero perdón que te interrumpa, Pablo, pero se da... Y es lo que he podido intuir en ese recorrido de tu vida profesional, que hay muchos primeros momentos. Pero primeros momentos no solo para ti, sino para las entidades donde has tenido la oportunidad de trabajar. Hablas del Tribunal Constitucional y tu dirección ejecutiva para formalizar esa entidad dentro del esquema del Estado Dominicano. Lo propio podemos decir del Defensor del Pueblo. Se crea esa unidad que no era existente, como lo hemos manifestado al inicio de la conversación, pero ¿dónde surge la necesidad, la inquietud, el deseo de participar, de postularte y de agotar parte de tus experiencias en un modelo que puede generar transformación en la República Dominicana, puede generar cambio, puede generar un nivel de mayor vinculación, pero no tenemos ningún precedente en la República Dominicana? Sí. Mira, ¿cómo vino eso? Yo tenía un pequeño sueño. Mi Premio Nacional de la Juventud
fue 2008, creo que fue 2009, fue por la parte empresarial, porque yo creé un sistema de formación para los jugadores de béisbol. 16 equipos de grandes ligas y la oficina de MLB para América Latina eran mis clientes. Cuando el magistrado presidente, lo hace el magistrado presidente, el doctor Milton Wright, yo dejo eso. Pero se me quedó una idea, que era crear un colegio especializado para estudiantes atletas, que no existía en el país. Yo había visto el modelo en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Florida específicamente, IMG Academy y demás. Y cuando yo estoy en el Constitucional, me agoté. Me agoté desde el punto de vista de que ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, desde el punto de vista de mi plan de trabajo, porque ya lo que correspondía era todo jurisdiccional. Claro. Era darle seguimiento mantener a la eso. coherencia de la sentencia, el legado del Constitucional. Que fluyan los procesos. Ya a partir de ahí, entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una iniciativa. Y junto a mi esposa creo ese colegio que yo soñaba. Y me dedico en cuerpo y alma a eso. Incluso remodelamos todo el terreno de béisbol de la UNFU a través de la fundación, casi $500,000. Ahí, eso se inauguró con un juego de Dominican Summer League entre los Yankees y los Mets. Participaron varios grandes ligas con apoyo, incluso uno de mis grandes amigos que murió en la tragedia de Yeset, Octavio Dotel, sí, que incluso comió conmigo el día que murió. Era parte de ese sueño que se realizó y hoy opera y Marlene lo lleva como tal. Pero, y es el pero que tú me estás preguntando, claro, cuando yo estaba en el Constitucional, doña Zoila fue pidiendo apoyo. Y el magistrado presidente y el pleno le dijeron, bueno, la persona tuya es Pablo. Los primeros 3 meses del defensor, yo le hice su organigrama, sus procesos, y los 3 primeros empleados de la institución yo lo recomendé. Entonces lo dejé ahí en hold. Bueno, al pasar el tiempo... Pero en ese momento no había... No, yo lo hice por vocación. Está bien, pero que en ese momento, con todo el amor y el cariño que uno le ha profesado siempre a doña Zoila, pero que el asunto no avanzaba. No, por eso te digo, la respuesta tuya es, en ese momento, vamos a decir, 2013, yo le doy un apoyo, como muchos apoyos que me pedían. Apoyo esto, trabaja esto, a esto, mira, el objetivo es esto, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo hago la estrategia y resuelto. La modificación constitucional del 10 fue que trajo, sí, para ponerlo en contexto al público que nos está siguiendo. O sea, entonces, el modelo de defensor del pueblo se incorpora en la modificación del 2010 a la Constitución Dominicana. Entonces, déjame ahí aprovechar, sí, y tal vez hacer un aspecto más amplio. Sí. De las cosas que me ha tocado también fue ser presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman por 2 periodos. Realmente son mis homólogos que me eligen y fue una experiencia muy bonita. Y quiero significar lo siguiente. La ola del defensor del pueblo llega a América, vamos a decir, en los 90 prácticamente. Sí. El primero fue Mayorano, que fue un profesor mío cuando yo estudiaba en Argentina. Y justo con Mayorano, yo incluso impulsé mi propuesta de valor que postulé a la sociedad dominicana. Incluso hicimos varios masterclass que transmitimos por el Nuevo Diario. Ahora, esa ola llega a República Dominicana fruto de una crisis política que se da en el 94, claro, y dentro de las propuestas de José Francisco Peña Gómez estuvo esa figura que podía garantizar los derechos civiles y políticos. Lo dejo aquí porque el que llega a la Constitución del 10 es algo más amplio. Ahora, ahí estaba el Consejo Nacional de la Magistratura, Defensor del Pueblo y varios elementos indiscutiblemente claros de la historia. Ahora, en el 2001, esa idea la canaliza el magistrado Milton Rey Guevara en un proyecto de ley, entre otros, pero realmente él tenía una figuración clara porque el modelo que veía Peña Gómez era el español, el de la transición del 78, claro, donde era un órgano de contrapeso del poder, o lo que le llaman los norteamericanos un check and balance. Ahora, esa transición del 1, de esa figura que en su momento se podía ver como un garante de identidad o de derechos políticos, pasa en el 10 a tener unas atribuciones más amplias al hablar de derechos fundamentales. Y aquí te quiero significar, sí, hasta el 2, República Dominicana lo que tenía eran garantías, no derechos fundamentales. Ese ordenamiento cambia cuando nos convertimos en un Estado social y democrático de derechos. Pasamos a ser un Estado liberal, o del contractualismo tradicional, Smith, Hobbes, Montesquieu y demás, y pasamos a configurar lo que es un estado de bienestar. Esa concepción socialdemócrata que se plantea en Europa es la que traemos porque somos un estado social, ya el Estado está supliendo necesidades de bienes y servicios para el desarrollo, Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque asumimos la democracia como el sistema político y de derecho, porque indiscutiblemente todo se garantiza sobre la base de 2 elementos. Eso, artículo 7 de la Constitución y artículo 8 es la función del Estado.
garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Ahí sale ese garantismo y se pone en un catálogo de derechos desde el artículo 37 al 72. Están los 32 derechos fundamentales. Ese defensor del pueblo, del uno, por eso te lo significaba, claro, pasa a ser al mismo tiempo un veedor de la buena administración, porque ¿cómo tú garantizas los derechos fundamentales? Es con la buena administración. La concepción fue evolucionando con los años entre 2001 y 2010. Eso es lo que yo tomo. Okay. Yo tomo conceptualmente hablando el marco teórico, lo trabajo de tal manera que cuando asumo en el 21, llego con una visión clara, que es justamente el government compliance, el cumplimiento gubernamental. Y sobre la base de ese eje conceptual es que yo desarrollo toda una línea de trabajo. El plan estratégico institucional viene de la propuesta de valor de Pablo como dominicano que se postuló en base a la meritocracia y con una idea clara de que podía ser defensor, y esa es la transformación que hemos llevado. La gente se puede sorprender, como tú decías al inicio, bueno, llegó aquí, pero esto tiene un trabajo desde el punto de vista conceptual de lo que es la estructura del Estado y la reforma que tiene que tener el Estado dominicano, que es parte de un debate que a futuro vamos a tener en República Dominicana, porque viendo la realidad de otros países y tomando como referencia, por ejemplo, el caso de Pisa, ¿quién es el país más adelantado en Pisa? Es Estonia. El Estado de Estonia es funcional. 8 ministerios te manejan una economía completa y 4.000 servicios están organizados en sí mismos en esos 8 ministerios. Por lo tanto, no es achicar el Estado por una vocación libertaria, es darle la esencia desde el punto de vista del impacto. Y de la efectividad. Porque tú tienes muchas instituciones que se solapan a sí mismos, pero a sí mismos drenan el presupuesto. Y yo ponía de ejemplo en el discurso de rendición de cuentas, que no es una obligación el acto de rendición de cuentas. A mí me piden un informe, dice el artículo 116 y la ley 1901, pero yo prefiero hacer un acto. Hay 5.900 millones de pesos que se utilizan en instituciones que no resuelven ningún derecho esencial para el ciudadano. Yo ponía el ejemplo de la lotería, ponía el ejemplo de las corporaciones de acueductos para un solo municipio, por ejemplo la de Boca Chica. Tú tienes la Comisión de Espectáculos Públicos, que es tu responsabilidad, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista ya como entrevistador. Claro. Pero realmente ha pasado el proceso de ella, de la existencia, y ya hay otros mecanismos que se pueden utilizar para poner 3. Pero pongamos... ¿De 3 de muchos? Yo puse 5 porque quise significar, pero quise poner esas 3 porque la lotería, por ejemplo, termina siendo escándalo tras escándalo. Eso lo puede hacer Hacienda. Porque un permiso de uso efectivo de los juegos de azar no depende de una estructura clientelar en todo el sentido de la palabra, y que ha sido siempre matizada por corrupción. Para poner el ejemplo. Claro. Ahora, esa visión de Estado, lo dice el artículo 5 de la ley 1901, tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Por eso cuando yo me postulo con una idea clara. No solamente crear una institución, por eso las reformas que yo he hecho a lo interno y externo, sino también al mismo tiempo significar el discurso del defensor. Por eso tengo unidad legislativa y voy al Congreso. Por eso fijo posición, pero no como Pablo, como un órgano que está justamente para hacer el contrapeso. Porque muchas de las acciones que yo quizá llamó la atención son hechas incluso por amigos de infancia. Pero esto no es personal. Yo tengo que significar justamente la validación de una institución que estaba totalmente invisibilizada. Claro. Tú lo decías al principio. Pablo, la operación desde 2021 hasta la fecha de la Defensoría del Pueblo, ¿en qué basas la gestión? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Te hemos visto mucho en los territorios. Hay una conexión importante con la sociedad dominicana. ¿Cómo has construido y cómo ha ido evolucionando estos años de ejercicio frente a la Defensoría del Pueblo? Mira, Dios me ha bendecido mucho, y yo lo digo como un testimonio de vida, porque lo creo, lo vivo en familia y en todas partes. O sea, mi estructura es territorio, formación. Entonces, para mí es muy importante, ya luego de haber construido la parte esencial de la institución, que te la voy a explicar ahora, poder entrar entonces en ese contacto territorial, porque yo tengo que llevar al defensor a ser un órgano nacional, como lo dice la ley. Claro. Lo que pasa es que yo cada artículo de la ley lo voy sombreando diciendo cumplí, porque yo rindo cuentas. Claro. Como servidor público, esa es la ética que me lleva. En el 27 diré todo lo que he hecho, al nivel que lo he hecho y por qué lo he hecho. Y los errores son parte del ser humano. Ahora, conceptualmente el defensor entró con un eje de construcción de ciudadanía. Por eso se construyó dentro de la institución una oficina de oportunidades, no una dirección de educación. Oficina de oportunidades porque tenía un enfoque de grupo etario y de interés. Por eso Constitución Animada es el primer producto que entregamos a la sociedad dominicana.
la Constitución resumida en 16 capítulos de manera animada con las guías didácticas para las familias, para los docentes y para los estudiantes. El modelo que te explicaba de UNICEF, que luego lo apliqué por el BID, fue lo mismo que lo utilicé aquí. Okay. Muy bien. En esta semana nos reconocieron la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, por esa estrategia, porque muchos de los defensores la han utilizado. Pero es la misma que le entrego al Ministerio de Educación, para que puedan justamente trabajar la parte constitucional de una manera animada, lúdico-pedagógica. Luego, ese grupo etario va subiendo. Nosotros a los chiquiticos les creamos los personajes, Pepe y Pati, que son los que activan la dinámica, entra la Constitución animada, pero luego, ¿qué hacemos? Hacemos diplomados, hacemos charlas, hacemos conferencias, pero en el territorio, dándole un significado de esencia. Y eso ha impactado a más de 500,000 personas. Solamente el año pasado impactamos 312,000, según la rendición de cuentas. Wow. Y con la Ruta de los Derechos fueron 52,000 personas de manera directa. ¿En qué consiste la Ruta de los Derechos, Pablo? La Ruta de los Derechos es la visita a cada provincia que se hizo de septiembre a diciembre. Y eso implicó 9 actividades por provincia. Desde izar la bandera, caminar las calles centrales del parque con todas las autoridades y los estudiantes para significar que el defensor llegó. Pero se hacían conferencias en las gobernaciones del rol del defensor, pero también se hacían diálogos con mujeres, se hacían diálogos con universitarios, se hacían descensos, visitas desde el punto de vista de inspecciones. Nosotros subimos un 57% de las inspecciones, que son las visitas para auditar las instituciones públicas, y aumentamos un 109% de un año, te estoy hablando, lo que son casos de oficio, que son los casos que salen en la prensa o salen en los medios de comunicación, en las redes sociales, y nosotros activamos acciones defensoriales. Ese es el eje de construcción de ciudadanía, ese es uno. Solo. El segundo es el de garantismo, que es la esencia que plantea Ferrajoli desde el punto de vista conceptual. Y ahí nosotros reformamos también la Secretaría General. Creamos una Secretaría General basada en 4 procesos. Atención al ciudadano. Investigación, porque el defensor no puede hablar de oído. Tiene que hablar con información. Notificación a la administración para darle la oportunidad de notificación que responda litigio estratégico. Un ejemplo concreto, lo que se dio en la primera gestión de correo de este gobierno con Adam Peguero. Nosotros le mandamos una información pidiéndole justamente el dato para 45 ciudadanos que habían sido desvinculados siendo de carrera. ¿Qué él hizo? Él notificó con un acto de algo así que no tiene que responder al defensor. No hay problema, vámonos para los tribunales. Y en ese interín se repusieron los 45, lo destituyeron a él, pagó 92 millones de salario vencido y no pagado, y pagó 150 millones de indemnizaciones. No hagan el correo, impostón. Porque de eso se trata. Cuando uno fija una posición, nunca va a ser de título personal, siempre institucional. Esa Secretaría General está certificada todo en norma ISO, de antisoborno, cumplimiento gubernamental y atención al ciudadano. Por lo tanto, el 96.2% de las personas que fueron al defensor del pueblo, según ISO, salieron satisfechos. Ahora, antes de yo salir al territorio, yo tenía que crear esa Secretaría General e instalarle un software, que lo hice con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de trazabilidad. Porque no hay expedientes que se me puedan morir. No hay expedientes que puedan estar en un despacho que no sea activado. La ley plantea 60 días del defensor para responder. Nosotros trabajamos en 5 días. Ese software me da alerta temprano. Yo en el territorio estoy monitoreando justamente los casos que llegaron y por qué llegaron y cuáles son las situaciones. ¿Cuáles son los casos que usualmente llegan a la Defensoría del Pueblo donde ustedes tienen que accionar? Te lo puedo decir por gestión y por tipo. Por gestión sería la administración no da respuesta, algún tipo de negligencia. Desde el punto de vista procedimental, servicios que le corresponden al ciudadano le son negados sin ningún tipo de requisito. Por tipo. O sin ninguna justificación. Sin ninguna justificación, porque indiscutiblemente lo lógico es que tú le plantees, mira, eso no se puede por esto, porque es la verdad. O sea, tú no vas a violentar una ley porque al fin y al cabo eso te lleva a ti a un proceso penal. Ahora, por tipo, tenemos en términos macro, el derecho a la salud es el más vulnerado en República Dominicana. El derecho a la integridad física, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo. Y eso lo pusimos en un informe nacional de derechos humanos que por primera vez la institución hace. Incluso yo traje al nieto de Nelson Mandela para que pudiera estar presente, para que pudiera dar la significación internacional de un documento como ese. Entonces el tercer eje, era justamente la parte de eficiencia interna. Eso implica que este año ya completamos todo el modelo de gestión y lo certificamos por norma ISO. Todo lo que hace el defensor lo certifica. ¿Por qué? Porque eso es construir una institución basada en procesos y no en individuos. Incluso creamos la carrera defensorial como una manera que luego que uno se vaya, las personas que estén ahí tengan la estabilidad, pero el perfil.
porque aquí lo que es importante es la parte de meritocracia, porque con ese discurso llegué acá. Lo lógico es que se lo mantenga en el tiempo, porque esa es la coherencia del ser humano. Con esos 3 ejes se construyó un plan estratégico, pero era lo mismo. La gente lo puede buscar, mi propuesta de valor, que yo andaba llevándolo en sitio por sitio, que te llegó a ti por WhatsApp, que lo mandaba, y es la misma del defensor. Porque al fin y al cabo, con eso podemos llevar al defensor a un nivel superior. Te contaba la ruta de los derechos, ¿verdad? Este año son todos los municipios. ¿Tú sabes lo que es eso? 158. Miércoles, jueves, viernes, en la mañana y en la tarde nosotros estamos desplegados en un municipio. Un municipio en la mañana y un municipio en la tarde. Pero los sábados yo estoy promoviendo derechos. ¿En dónde? En universidades, en Infotec, escuelas vocacionales. Los martes voy a iniciar un proyecto que implica bajar la tensión entre el Ministerio de Interior y Policía, los comunitarios, la Fiscalía de Medio Ambiente, para que junto con los musicólogos podamos llegar justamente a un ambiente de interacción, porque lo importante del defensor es también ese criterio de poder vivir en paz. Claro. Por eso la mediación con la Barri. Y de generar equilibrios. Totalmente. Y por eso la mediación con la Barri. Porque ya tú has podido lograr un nivel de credibilidad gracias a Dios y al esfuerzo de un gran equipo. Esa legitimidad, esa credibilidad es lo que crea lo muy importante para un defensor, que es la magistratura moral. Claro. El defensor no es una sentencia. El defensor no lo procesa como el Ministerio Público. El defensor lo que tiene una voz que se supone que tiene que ser coherente con la Constitución de la República, que es la que yo defiendo. Pablo, este libro, Por el bien común, hacia un estado de bienestar para todos. Yo he leído recientemente algunos casos que son formidables de cómo, sobre todo los estados nórdicos, han logrado un nivel de bienestar. Hay un caso que me llama mucho la atención, de un chileno nacionalizado sueco, se llama Mauricio Rojas, y habla del estado de bienestar de Suecia, pasando a ser de un estado benefactor a uno desarrollador, y que ha permitido, a través del esfuerzo y no tanto la participación y la intervención del Estado, poder desarrollarlo con mayor eficiencia. Llevarlo eso a la realidad dominicana, ¿cómo sería? ¿Muy difícil el desarrollo de un estado de bienestar para todos? ¿Cómo sería eso? Mira, en el libro, que fue mi tesis doctoral de la década pasada, vamos a decir, yo traté de actualizarlo, y este es el primer tomo, incluso el prólogo del magistrado Subero Isa, otro mentor que he tenido en mi vida. Yo trato de hacer no solamente un análisis de la historia de las políticas públicas de República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo, bueno, incluyo hasta casos que tienen que ver con Trujillo, sino también hago análisis comparados, más que todo tratando de buscar elementos coyunturales, como puede ser el caso Uruguay, el tripartidismo, el caso europeo, tú mencionas sí, la parte nórdica, pero Finlandia, Noruega, claro. La misma Estonia, que es más de la ex Unión Soviética, tienen características, pero también en la parte asiática, porque tuve una experiencia de un viaje a Taiwán y pude ver aspectos. Ahora, entrando a materia, ciertamente la política pública de República Dominicana tú la pudieras sencillamente llevar a 5. No diciendo que con esto tú estás eliminando lo otro, sino para hacer la transición. Un tema de priorización. Para hacer una transición, claro, tú tienes que ir a educación, salud, trabajo, transporte y vivienda. Esos son los 5 ejes de una política para hacer la transición a un estado de bienestar. Claro. Porque al fin y al cabo, si tú vives toda la vida con condiciones y tienes pensiones dignas, ya tú tienes una estabilidad. Si tienes la formación, puedes ver el mercado laboral de una manera distinta y aprovechar incluso lo del nurturing. Que cuando este evolucione, tú también puedas evolucionar. Pero ¿qué pasa? Esa educación te permite tener trabajo e ingresos de calidad. Y con eso tú rompes la esencia de la política dominicana, que es el asistencialismo y el clientelismo. Claro. Porque ya esa persona tiene dignidad y puede elegir. Ese desarrollo que tú me hablabas de la parte nórdica se da justamente con el ingreso. Ahora, ahí tenemos una batalla seria, porque nuestra economía está basada en salarios de bajo ingreso, que afectan a su vez al sistema de pensiones, porque con esas cotizaciones, y tú lo ves en la Seguridad Social, va a ser imposible tener pensiones dignas. Y ahí debe entrar el Estado como una manera de complementar. Entonces, cuando yo te hablaba del Sistema Nacional de Cualificaciones, te estoy dando la oportunidad de que el videógrafo tuyo pueda salir a un mercado y pueda competir con otras personas, pero ¿con qué?
con películas de alto costo de las que tú haces. Claro. Porque ya no está pasando de ser el que puyaba una camarita a un tipo que maneja una cámara particular y puede participar desde el punto de vista económico en otras funciones. Entonces tú tienes ahí lo que es el trayecto productivo del ser humano evolucionando en base a ¿qué? Al conocimiento, no al amiguismo, no al favor, no a la dádiva. Porque al fin y al cabo eso hasta te caracteriza desde el punto de vista individual para ser una persona que se ama a sí mismo e impacte en tu salud mental. Y la parte de la vivienda tú la tienes que significar con políticas que son construcción privada y no que el Estado tenga un déficit de 100,000, de 1 millón de viviendas y esté pensando que con la construcción de vivienda anualmente va a poder resolver ese déficit. Ese déficit se llena desde el punto de vista de la construcción, pero al fin y al cabo los precios tienen que ser correspondientes a ese mercado laboral. Porque yo no hago nada con vender un apartamento de $300,000 cuando la canasta básica son 42,000 pesos, 45,000 pesos. Absolutamente. Entonces tiene que haber una correspondencia. Y esa es la parte, con esas 5 políticas, que puede haber una transición real, porque tú tienes un crecimiento de 50 años, de un 5%. Ahora, cuando tú te vas a los territorios, ¿qué tú ves? Tú ves hay una desproporción. Una desproporción. Y no tiene que ver con un partido. No. Aquí estamos hablando como sociedad, que tenemos que pensar, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo es la 1.12. Tiene indicadores que ahora mismo están rezagados y moderados, pero tienen que ser actualizadas a partir del 2030. Entonces tenemos que tener una coherencia. El Congreso de la República nos dio la ley. Nosotros como ejecutivo, en el caso de ustedes, los órganos de extrapoder, la sociedad en sentido general, la sociedad civil, tiene que abrazarla y saber que en el 2030 tenemos que tener resuelto eso para ir al otro, porque tenemos que vernos a largo plazo. El problema de nosotros que no hemos entendido, que nosotros tenemos que vernos en continuidad, no cíclico electoral. Los ciclos electorales son la validación de las políticas públicas, no de la sociedad, porque los actores van a cambiar, pero los indicadores de educación son para todos y todas. La institucionalidad democrática debe permanecer. Totalmente. ¿Y cómo se construye? Es con procesos dentro de las instituciones que no dependan, porque por ejemplo en el caso mío, yo estoy dedicando prácticamente, de la semana tiene 7 días, yo le dedico 5 días a territorio. El año que viene yo voy a dedicar 6. Esa institución tiene que correr sin mí. Por eso hay gabinetes educativos, por eso hay gabinete de garantismo, por eso hay gabinete de gestión, pero también los actores tienen que estar conscientes de cuáles son los procesos, por eso el modelo de gestión certificado de norma ISO. No es el defensor que tiene que decir a esto, a lo otro, no, tiene que fluir de manera natural, porque cuando yo me vaya, la institución se cae. Tiene que seguir, al contrario, quien venga, sea hombre o mujer, tiene ahora una plataforma que antes no tenía, tiene la oportunidad de hacer su propio sello. Y los errores que haya cometido el equipo que me acompaña o yo como individuo son fáciles de corregir porque ya está todo documentado, está todo certificado en normas de calidad. Y ese es el fin, al fin y al cabo, llevar la institución a un plano que sea referente de la buena administración pública. Pablo, me tengo que ir, pero antes yo quiero abordar, ya en el tramo final de la entrevista, aspectos personales. Cuando tú no estás en estos ambientes y con ese rol de defensor del pueblo, ¿qué ocurre en tu casa con los tuyos? ¿Cómo es esa vida ordinaria de un ciudadano con familia que quiere estar en su casa o quiere salir con los amigos? ¿Cómo se da esa vida ordinaria que todos tenemos a pesar de las funciones y las responsabilidades? Yo te pongo un ejemplo de hoy mismo. Yo para venir donde ti, yo tuve que hacer un alto con Enrique, mi hijo. Porque Enrique, dentro de sus notas, yo no estuve presente, pero tuvo un déficit en comprensión lectora en Language Art. Él tiene que leer conmigo un libro de 32 páginas los primeros 15 días, todos los días de 32 páginas, un libro pequeño porque tiene 10 páginas. Mientras yo estoy leyendo, él está leyendo su libro. Yo le hice un esquema de 4 puntos que tiene que responder, más el quiz que pone el sistema, que es Scholastic. Perdón por la mención, pero para que la gente entienda. Luego de eso, vamos a revisar cuáles son las preguntas que tú respondiste mal. Él empezó puntuando en 70, ya hoy sacó 90. Pero eso se va a mantener todos los meses, junio y julio, conmigo, porque incluso tiene que ir a los diálogos. Y tiene que trabajar en el defensor, como los hijos de los compañeros, para poderse llevar un dinerito que él necesita para un viaje que tiene que hacer, que está el compromiso. En agosto él se va donde la señora, que es como mi madre en España, y se va a pasar 20 días ya, justamente ya pasando a una relación distinta. Ahora, ese con Enrique, pero está Marlene. Claro. Entonces con Marlene viene el esquema de qué entonces podemos hacer justamente como familia, porque si hay algo que yo tengo claro, Robert, y te lo digo a ti, lo único que uno tiene es la familia. Es eso. Entonces, sobre la base de ese testimonio, yo te puedo decir,
todo lo que yo hago fuera del tiempo del defensor, y está hablando de una persona que se despierta a las 4 de la mañana, a las 3:30 yo estaba despierto hoy porque tenía entrevista y tenía una serie de documentación porque ayer fue la rendición de cuentas. Claro. Entonces, para mí el tiempo es mucho de calidad. Por ejemplo, en noviembre tú anunciaste la Feria del Libro. Claro, va en septiembre. Va. En septiembre. Sí. Yo voy a poner a circular un libro que hice para mi hijo, La República Dominicana para Enrique, la República Dominicana para mi hijo, que son 7 capítulos. Yo escribo, a mí me gusta escribir. Incluso publico artículos de opinión porque creo que la manera de cómo va a quedar en la historia, el pensamiento. Este libro es un esfuerzo académico porque en el fondo yo lo que trato con esto es de presentar una visión de la sociedad. No es la mejor, no es la única, pero por lo menos la de Pablo. Entonces para mí ese tiempo con Enrique escribiendo, mientras él está trabajando yo voy escribiendo, pero yo tengo un compromiso conmigo y con él. Claro. Ya el libro está listo, lo que queda ahora es las ilustraciones, pero las ilustraciones me tiene que ayudar a él a hacerlo. Entonces, es un poco esa complicidad que tiene que darse entre padre, madre e hijo para poder esos tiempos, poderlos disfrutar. Ahora, él le sale bien porque los diálogos que tocan en la otra semana son Puerto Plata, Luperón, Guananícola, o sea, le va a tocar playa, le va a tocar que va bien. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que trato con esto es de poder compensar ese tiempo. Ese tiempo de calidad que yo no le puedo brindar ahora. Yo lo llevo todos los días al colegio. Yo manejando mi camioneta, no la de institución, la mía personal, para llevar a mi hijo al colegio, para que él y yo podamos tener un tiempo donde él me pueda hablar. Porque los demás momentos del día se lo pasa con su mamá, o con los abuelos paternos, que son los que tienen. Entonces, que yo trato de configurar una agenda donde yo, despertándome de madrugada, teniendo que leer, teniendo que salir, llevarlo al colegio. Y en la noche cuando llego, muy probablemente en muchos momentos estoy explotado. Claro. Yo tengo un compromiso con él que tiene que leer. Por supuesto. Y el plan es que en agosto yo le esté leyendo 150 páginas, ese formato que tienen ellos, que no es tampoco los libros como eso, pero realmente con eso tú estás construyendo una relación. Claro que sí. Y crearle el hábito, crearle... Y ahora mismo poder crear afinidad en puntos. Por ejemplo, a él le gustaba la fotografía. Yo hice un esfuerzo y le compré una cámara, pero hice un curso de fotografía. Ahora, el sábado yo le reclamé, esa cámara tiene 2 semanas sin moverse de ahí. Y yo no podía comprar esa cámara. Entonces, tu mamá y yo hicimos un esfuerzo por ti. Tú tienes que corresponderlo. Claro. Eso se trata. Porque al fin y al cabo, ¿qué tú estás construyendo? Estás construyendo una familia. Y esa es la esencia de mi vida. En términos personal, jugar dominó, beber mi trago, fumarme mi tabaco, ¿qué te puedo decir? Leer mucho, a mí me gusta, yo escribo, como te digo. Creo que hay documentales y series que pueden sacársele mucho provecho desde el punto de vista personal y compartir. El tiempo que yo tengo de mi familia. Qué bueno. Pablo Ulloa ha estado con nosotros, ha sido una amena conversación, es un gran conversador, un hombre muy comprometido con las grandes causas nacionales y nos honra con su presencia aquí en calidad de amigo y de defensor del pueblo. Pablo ha estado con nosotros en esta edición de Conversaciones. Hasta la próxima.